Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos en esta tarde calurosa. Que estemos todos juntos en este momento en que vamos a tener nuestro culto. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el Santo Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Bien, hermanos, inclinen su rostro para que hagamos una oración. Padre amado, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Te damos gracias por todos los hermanos que están aquí, por sus esposas, por sus hijos, por sus hijas, por los que no están, Señor, guárdalos, bendícelos. Gracias, Señor, porque mediante tu palabra has enderezado nuestros caminos. Gracias, Señor, te damos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora pasaremos a dar nuestros cantos con nuestros hermanos de la alabanza. Acompáñennos todos de pie, por favor. Nuestro primer canto, Gozo del Mundo. Thank
Gloria a Dios en las alturas. Hermanos, ángeles cantando están.
hermanos, ahora dejamos a nuestro hermano. Vamos a la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, pero no quisiera desaprovechar esta oportunidad para hablar acerca de lo que implicó el nacimiento del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Así que vamos a Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, versículos 11 y 12. Si usted tiene una Biblia en sus manos, espero que haya ya encontrado la cita, y permítame hacer la lectura de estos versos. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Repito la lectura. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Bien, por cultura, por tradición, hoy estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque en algún momento hemos observado que no es esta la fecha exacta en la que Jesús nació. Sin embargo, nosotros somos llamados a ofrecerle culto todos los días, a vivir para Él todos los días. Pero aprovechando también la ocasión en la que la mayoría de las personas por cultura recuerdan el nacimiento de Jesucristo o celebran Navidad, porque muchas veces ya no se recuerda el nacimiento de Jesucristo, solamente se celebra la Navidad. Es algo extraño, pero a veces eso pasa, eso sucede. Aprovecho para recordarles a ustedes la iglesia, cuál es el significado que la Navidad o que el nacimiento de Jesús tiene para nosotros. El apóstol Pablo escribe esta carta a una sociedad que se caracteriza por ser religiosa, y probablemente muchas personas en aquellos días estaban aparentemente creyendo en el Evangelio sin tener un cambio en sus vidas, un cambio evidente en sus vidas. Permítame hablarle brevemente del contexto. Probablemente Pablo escribe esta carta entre el 56 y el 60 a la ciudad de Creta, donde está establecida una iglesia, pero la gente de esta ciudad, de la ciudad de Creta, y probablemente algunos de los miembros de la iglesia, en el verso 16, Pablo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pueden ser posibles dos cosas: que la ciudad de Creta fuera una ciudad religiosa que hablaba de Dios, probablemente habían sido influenciados por la religión judía, por el judaísmo. O puede suceder que no solo la ciudad de Creta, sino que en la iglesia de Creta había personas que profesaban, es decir, que decían conocer a Dios, que decían ser creyentes, pero Pablo advierte: sus hechos lo niegan. Y le decía hace rato, nosotros estamos viviendo en una sociedad bastante similar, porque en la mayoría de las casas, creyentes cristianos o católicos o de otras confesiones van a celebrar Navidad o están recordando el nacimiento de Jesucristo. Lo trágico es que, a pesar de que profesamos conocer a Dios, en muchos hogares la vida de esas mismas personas niega este hecho importante. Niega este hecho importante. No solamente es decir conozco a Dios, sino cómo esta verdad ha impactado o cambiado la vida de la iglesia. Esa es el centro, ese es el centro de la enseñanza del apóstol Pablo cuando escribe esta carta, porque él se da cuenta que en la iglesia de Creta hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero sus acciones no tienen nada que ver con eso que ellos están diciendo, con esa verdad que están proclamando. Y Pablo necesita corregir este problema en la ciudad de Creta o en la iglesia de Creta. Pablo escribe para
a hablar en contra de esta práctica que estaba siendo tolerada dentro de la misma iglesia. Miren lo que se habla de la ciudad y lo que se habla de la religión de la ciudad. Por ejemplo, en el verso 12 del primer capítulo de la carta de Pablo a Tito encontramos el siguiente pasaje. Uno de ellos, su propio profeta, dijo acerca de los cretenses siempre, observe usted los pecados de los que se acusa a la sociedad cretense. Los cretenses siempre mentirosos. Ese era uno de los pecados de los que se estaba acusando a los cretenses. Luego, malas bestias, es decir, con malos hábitos, salvajes, sin modales. Y por último, glotones ociosos. Así que tenemos tres pecados de los que no Pablo, sino un poeta, dice el apóstol Pablo, de ellos da testimonio de la sociedad cretense. ¿Cómo son los cretenses? Los cretenses son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. A pesar de ello, ellos profesaban conocer a Dios. A pesar de eso, esta sociedad profesaba conocer a Dios. En el verso 10 del mismo capítulo 1, el apóstol Pablo escribe acerca de algunos de los maestros de esa ciudad. Hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Eran judaizantes, que hablaban de Dios, que hablaban de los mandamientos, que hablaban de obediencia a la ley, pero que Pablo dice son unos mentirosos porque viven como se les da la gana. Esa era la condición de muchos religiosos en la sociedad cretense, y probablemente algunos de estas personas estaban en la iglesia a la que está escribiendo el apóstol Pablo, y Pablo corrige este no defecto, sino este gran pecado que estaba introduciéndose en la iglesia. Y tomando como base y haciendo una comparación, me parece que no hay gran diferencia entre la sociedad de aquellos tiempos y nuestra sociedad, que profesa conocer a Dios, que en estos días muchas borracheras, mucha inmoralidad sexual, mucho derroche, mucha glotonería y mucha ociosidad se ha hecho en el nombre de Jesucristo. Una sociedad que profesa conocer a Dios, pero que sus acciones evidentemente dicen lo contrario. ¿Cómo es que debe actuar la iglesia y cómo es que nosotros los creyentes debemos actuar en un mundo tan lleno de religiosidad pero tan carente de piedad? Es decir, que está ausente el amor a Dios, que está ausente el amor a Cristo. ¿Cómo es que nosotros debemos actuar? El apóstol Pablo escribe en el verso 11 del capítulo 2, como base de su exhortación a la moralidad, la encarnación de Jesucristo. Porque lo importante para nosotros como creyentes cristianos no solamente es que Cristo nació, porque hermanos, si Jesucristo hubiera nacido, pero hubiera sido como muchos de los nacimientos, me refiero a que todos nosotros hemos nacido ¿para qué? Para convertirnos en gente pecadora, o para manifestar el pecado que hay en nosotros. Si Jesús hubiera nacido, pero no hubiera vivido una vida perfecta, no estaríamos celebrando hoy el nacimiento de Cristo. Todos nosotros los que somos padres hemos sentido gozo cuando nuestros hijos nacieron. La familia se alegró, los padres, los abuelos, los tíos, los familiares cercanos se alegran, pero eso no significa nada. Nuestros hijos crecen y nosotros mismos crecimos para evidenciar el pecado en el que fuimos concebidos. Lo grandioso del nacimiento de Cristo no es que Jesús nació, sino que nació para ser el Salvador de nosotros. Ahí está la grandiosidad de su nacimiento. Nosotros hoy tenemos por costumbre, o se está volviendo una costumbre entre los mexicanos, porque no era una costumbre, el celebrar el embarazo de una mujer. Pero celebramos el nacimiento por el simple nacimiento, no porque ese niño o esa niña que van a nacer va a hacer algo grandioso entre nosotros.
será un delincuente, probablemente será una persona sin provecho, y como alguien decía, una mujer que practica la prostitución fue una niña, fue un bebé. No celebramos un nacimiento por simplemente celebrarlo, sino por el impacto que ese nacimiento tuvo en medio de nosotros. Nació el Salvador del pueblo. Cuando el apóstol Pablo apela a la encarnación de Cristo, y quiero usar específicamente el término encarnación y no nacimiento, porque Pablo no está diciendo que lo grandioso de Jesús es que nació, sino más bien que se encarnó. Ahí está la grandeza de lo que Jesús hizo. En el verso 11 dice: la gracia salvadora de Dios fue manifestada, es decir, Cristo se encarnó para vivir una vida recta en medio de un mundo perdido. Esa es la gracia de Dios. ¿Quién de nosotros en su sano juicio iría a vivir en medio de una cultura o de una sociedad que está completamente destruida por el pecado? ¿Quién de nosotros le diría a su hijo: vete a vivir en medio de esa gente perversa? ¿Quién? Nadie. Pero Dios lo hizo, envió a su hijo. Ahí está la gracia. Nosotros, el mundo de aquel tiempo y también nuestro mundo, no merecía que un hombre tan recto viviera en medio de esa sociedad, como tampoco en medio de la nuestra. Ahí está la gracia. Que siendo Jesús tan perfecto, se encarnó para habitar en un mundo tan impío como en el que Él vivió sus 30 y tantos años de vida. Ahí está la gracia. Esa es la gracia. La gracia se revela, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el apóstol Juan, con otras palabras, hace alusión a lo mismo. Capítulo 1, versículo 4 en adelante: en Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego observe lo que dice en el verso 9: la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Una vida tan perfecta se encarnó y habitó en medio de un mundo tan impío, y ese mundo impío no quiso ver esa vida tan perfecta. No la quiso ver. Como la sociedad, como nuestra sociedad, sigue oponiéndose a la vida perfecta de Cristo. La celebración de Navidad es conveniente para muchos porque ella es la base de todo tipo de excesos. Porque ella es la base de todo tipo de vicios, de todo tipo de derroches. Qué bueno que viene Navidad, puedo emborracharme, puedo gastar, puedo comer lo que quiera, puedo ir a donde quiera, una vez al año. Tengo derecho a hacerlo. Pero a nadie le importa que la Navidad implique la encarnación de la vida tan perfecta de Cristo para enseñarnos lo que realmente significa estar vivos. Pablo está escribiendo a una sociedad impía como la nuestra. Pablo está escribiendo a creyentes o a personas que profesan una fe vana, una fe sin fruto, y les está diciendo: no olviden que el propósito de la encarnación, no del nacimiento, porque quiero reiterarlo, lo que celebramos no solamente es que Cristo nació, sino que Él se encarnó. Y cuando hablamos de la encarnación, no hablamos solamente de su infancia o de su niñez, hablamos de toda su vida. El Verbo se hizo carne y habitó plenamente entre nosotros. Si el Verbo se hubiera hecho carne, hubiera nacido como un bebé y después hubiera sido arrebatado al cielo, ¿qué provecho habría tenido para nuestra salvación? Ninguno. Si después de encarnado hubiera vivido la vida que todos nosotros hemos vivido, apartados de Dios, ¿qué provecho habría tenido que Jesús se hubiera encarnado? Ninguno. Pero el verdadero valor de la encarnación de Cristo radica en que Él vivió la vida justa que ninguno de nosotros hemos podido vivir. El Verbo se hizo carne. Ahí está la gracia de Dios, dándonos una vida tan perfecta a nosotros que no la merecíamos, porque
mundo estaba bajo las tinieblas del pecado, y la Biblia asegura categóricamente que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y déjeme decirle, aunque hay una gran diferencia de antes de Cristo a después de Cristo, déjeme decirle que la mayoría de las personas siguen amando más las tinieblas que la luz. Siguen amando más su ignorancia que la verdad que fue revelada en Jesucristo. Siguen amando más los deleites del pecado que la vida perfecta que fue revelada en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de que Cristo se haya encarnado? ¿Darnos una fiesta? ¿Darnos una oportunidad, hermanos, para los excesos? El verso 13 es claro. Cristo se encarnó con un propósito. La redención implica la instrucción. Ser salvos implica ser enseñados. Cristo no solamente se encarnó para enseñarnos, se encarnó para salvarnos, pero la salvación implica también instrucción. La salvación implica instrucción. Observe usted lo que dice el verso 12. Enseñándonos que el propósito de la encarnación es redimir al hombre para que una vez redimido o salvo el hombre pueda aprender. ¿Y qué es lo que el hombre tiene que aprender? Aprender a renunciar. El hombre tiene que aprender a renunciar. Una de las palabras que es clave en la vida cristiana es la palabra renunciar. Nadie es cristiano por hacer una profesión. La vida cristiana es evidente cuando tú y yo renunciamos. ¿A qué? Pablo dice, a la impiedad y a las pasiones mundanas. La renuncia es la consecuencia de la redención. En estos días, en muchas iglesias se hacen llamados. ¿Cuántos de ustedes quieren aceptar a Jesús en su corazón? ¿O quiénes de ustedes quieren que Jesús nazca en sus corazones? Algunas personas harán profesión y dirán, yo quiero que Jesús nazca en mi corazón. Harán una oración, pero no vivirán de acuerdo a la piedad, porque nunca renunciarán a la impiedad y a las pasiones que hay en sus almas. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no soy cristiano porque pongo un nacimiento en casa, que los cristianos no lo hacemos, pero a veces se mezcla la tradición con la vida cristiana. No soy cristiano porque adorne un árbol de Navidad y diga un 25 de diciembre nació Jesús. No estoy diciendo que no lo haga, pero no es la esencia del cristianismo. No somos cristianos porque recordemos que Jesús nació ese día. Somos cristianos si la redención ha afectado nuestra vida. Es decir, si estamos aquí para ser instruidos en la vida cotidiana. El apóstol Pablo, al final del verso 12, dice que el propósito de la instrucción es que aprendamos a vivir en el mundo presente. La esperanza de muchos cristianos es futura. Muchos cristianos se disculpan con la idea o con la mitad de esta verdad. Cuando estemos en el cielo seremos perfectos. Sí, eso es verdad. Pero ¿y qué de nuestra vida en este mundo? ¿No aspiramos a la perfección aquí? Muchos disculpan sus pecados diciendo, ya llegará el día en que en el cielo yo sea perfecto. Y aquí entonces, ¿cuál es el impacto del Evangelio en nuestra vida entonces? ¿Cuál es el impacto de la redención en nuestra vida si no hay ningún cambio en nosotros? Entonces, ¿en qué hemos creído? Pablo a los Efesios en el capítulo 4 escribe a la iglesia que también estaba pasando por problemas, les dice, si ustedes aprendieron de Cristo, si es que han aprendido de Él, entonces abandonen todos estos tipos de pecados, porque no hemos aprendido estos pecados de Cristo. Hay una verdad en las palabras de Pablo. Si Cristo pecó, entonces Él nos enseñó a pecar. Pero si Cristo no pecó, entonces nuestros pecados no tienen justificación. El apóstol Pablo dirige a la iglesia, la conduce en medio de una cultura repleta de religión, pero carente de piedad. Repleta de Dios en su vocabulario, pero carente
de una justicia que se ve encarnada en su vida a diario. Y Pablo les recuerda, hermanos, Cristo es la expresión de la gracia de Dios y Él se encarnó para enseñarnos, para redimirnos y para enseñarnos que el caminar cristiano es una renuncia. ¿Cuántas oportunidades de pecar usted tendrá y tendremos en estos días, en estas semanas? ¿Cuántos pecados, cuántas oportunidades y cuántas ofertas para pecar tendrá usted? Pero ahí será evidente si usted realmente ha creído en el Cristo correcto, si usted aprende a renunciar. Porque esa es la evidencia de la verdadera fe. La renuncia consciente, voluntaria. Cristo me redimió del pecado, ahora puedo renunciar a lo que antes no podía renunciar. Yo quiero que usted note la fuerza en estas palabras, porque renunciar no significa no desear. La renuncia implica que me opongo o me resisto a algo que deseo, pero que al entender la gracia del Señor soy capaz de renunciar a eso que deseo. En la carta que escribe el apóstol Pedro y que hemos recurrido muchas veces a este pasaje, primera de Pedro capítulo 2, verso 12, el apóstol Pedro escribe en el mismo espíritu a una iglesia que está enfrentándose a muchas tentaciones. En el verso 11 les dice: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Renuncia, abstención, negación. Yo dudo mucho de aquellas personas que dicen: desde que conocí a Cristo no he vuelto a ser tentado por ninguno de los pecados anteriores. O desde que fulano de tal oró por mí, puso sus manos, yo fui libre. Porque si eso fuera verdad, la Biblia se reduciría de los 66 libros que tenemos a unas cuantas páginas. Pero libro tras libro y página tras página, a través de los profetas y a través en el Antiguo Testamento y a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, la Escritura enseña al pueblo de Dios que la vida que confía en Dios es una vida de lucha en contra de aquello que puede ser una tentación para nosotros. Negación, abstención, renuncia son palabras importantes en la vida cristiana. Negación, abstención, renuncia. ¿Sabe que muchas veces nosotros como cristianos terminamos disculpando nuestros pecados con: a lo mejor fue la voluntad del Señor? A lo mejor fue la voluntad de Dios que cayera yo en este pecado para que a través de este pecado otros conocieran. Hermano, yo conozco que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Yo no encuentro dónde entra esa parte como nosotros hemos aprendido a manipular la Escritura con: a lo mejor fue la voluntad de Dios que yo hiciera esto porque de esta manera pues ahora salió algo bueno. No, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Lo demás son nuestras excusas perversas para justificar nuestra falta de arrepentimiento. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si la voluntad de Dios fuera el pecado, entonces la Escritura diría: no se preocupen, yo voy a usar sus pecados para hacer algo bueno con lo que ustedes están haciendo mal. Ustedes sigan pecando porque mientras más pequen, más cosas buenas voy a hacer. Entonces podríamos decir: creo que es la voluntad de Dios. Pero me he encontrado con todo tipo de personas que a veces dicen: creo que la voluntad de Dios fue que mi hijo se casara con una mujer inconversa porque así su familia puede llegar a la fe. No, la voluntad de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Que Dios pueda usar eso no significa que esa sea su voluntad. ¿Sí me está entendiendo? Que Dios en su misericordia, y cuando el hombre se arrepiente, pueda reconstruir la vida
Eso es otra cosa, pero nunca pensemos que es la voluntad de Dios que nosotros desobedezcamos para que entonces Dios haga algo bueno. Porque la Escritura nos enseña con demasiada claridad, para oponernos a esa claridad, que la voluntad de Dios es la renuncia, como Pablo lo dice en la parte que estamos estudiando, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí está la voluntad de Dios, que tú y yo aprendamos a renunciar a la impiedad en medio de una sociedad que profesa tanto como nosotros. Ahí está la voluntad de Dios. Clara, diáfana. Usted no necesita un curso en exégesis, no necesita un curso en letras griegas, en idiomas griegos, para entender lo que es tan claro como el agua. Demasiado claro para pasarlo por alto. La voluntad de Dios es que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, ahí está la voluntad de Dios. No podemos decir, ¿habrá alguien que me explique este texto? ¿Será que eso es lo que dice en el original? Hermanos, es demasiado claro. Pablo escribía con una claridad, de forma tan clara para que la iglesia lo entendiera, para que nosotros podamos entenderlo. Y Pablo dice que el propósito de la encarnación de Cristo es que los creyentes aprendan, es decir, usted tiene que aprender a renunciar. Usted tiene que aprender. Ahora, ¿cómo va a aprender? Observe la vida de Cristo. Cristo fue tentado en todo y Él se abstuvo por el gozo que tenía por delante. Aprender a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. No sé si usted ha escuchado ese chiste que muchas veces termina siendo una justificación para muchos cristianos cuando hablan de cierta persona que estaba en una tentación y oró: Señor, si es tu voluntad que yo caiga en esta tentación, pues que no pase nada, pero si es tu voluntad que yo no caiga en esta tentación, que caiga un rayo, que algo me saque de esta tentación. Puede causarnos gracia. Pero ¿cuántos cristianos viven con esa mentalidad? Si fuera la voluntad de Dios que yo no hubiera caído en pecado en primer lugar, no me habría puesto en esa tentación. Bueno, la Escritura dice que Dios no nos mete en tentación, sino que somos tentados por nuestras propias pasiones caídas. Esa es la verdad. Dios no nos mete en tentación, nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Y la Escritura nos enseña que Cristo se encarnó para enseñarnos que la vida justa sí se puede vivir en esta tierra. ¿Hablamos de perfección en el futuro? Sí. Sí hablamos de perfección en el futuro. Pero también hablamos acerca de que la vida perfecta, la vida recta, la vida justa se puede vivir ahora, en este momento, en este tiempo. Porque es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que escribe el apóstol Pablo, que debemos aprender a vivir en el mundo presente, en tu mundo actual, en tu mundo presente debes aprender a vivir en medio de las tentaciones que pueden rodearte. Hay un contraste, porque esto es una verdad en la vida del ser humano. Si el hombre está viviendo en la impiedad y en las pasiones mundanas, no puede vivir en la rectitud. Pero el contraste en el verso 12 es que nos enseña de forma negativa a renunciar a la impiedad y a la vida injusta, y en forma positiva nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Así que hay un aspecto negativo, es decir, Cristo en su encarnación nos enseña a rechazar el pecado y en su encarnación nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y existe mucha verdad en ese dicho coloquial, ¿no?
que uno aprende a vivir de acuerdo a las personas con las que habían hecho mucho daño. Estos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia habían causado mucho daño, habían pervertido la vida de la iglesia, la había corrompido. Por eso hay un llamado a apartarse de ellos y hay un llamado a poner su mirada en Cristo como aquel que es perfecto en enseñarnos a vivir de forma correcta. ¿Cómo debe vivir el creyente en el mundo presente? Sobriamente. ¿Qué significa la sobriedad? Tener una mente clara. Lo sobrio es contrario a lo ebrio. Sí. Usted puede escuchar en las noticias cuántas personas mueren en estas fechas y muchas de ellas en estado de vida. Porque no vieron la luz roja, porque no vieron el carro, porque no vieron. Es decir, la mente de una persona en estado de ebriedad está confundida, no ve con claridad. Usando esta metáfora, el apóstol Pablo dice que el creyente debe vivir con sobriedad, con una mente clara. El verso 13 nos da la razón. La razón es que Cristo se iba a manifestar y nosotros también como creyentes esperamos el día de Cristo cuando los hombres serán juzgados y eso nos debe dar sobriedad. Yo voy a ser juzgado por todas las cosas que hago. Como le he dicho en otras ocasiones, el Señor no va a decir, hacemos un paréntesis, es día de fiesta, así que yo hago de cuenta que no veo nada, pero los demás días del año en que todo debe ser normal, los quiero bien portaditos. La sobriedad implica que yo estoy consciente que siempre estoy viviendo a la luz de Dios, o estoy viviendo bajo la mirada de Dios y que un día seré juzgado por las acciones que he hecho, no por las fechas en las que he vivido. ¿Sí me está entendiendo? Señor, pero era Año Nuevo, ¿a poco en Año Nuevo no se vale? Señor, pero era Navidad. Y ya ves que en Navidad todos. La mente sobria comprende que el hombre ha de dar cuentas de todas las acciones que ha realizado. Vivamos sobria y luego justamente. Es decir, si mi mente es sobria, voy a ser justo. ¿Por qué? Porque estoy viendo con claridad las cosas. Justa y piadosamente. Mire, si nosotros viviéramos, o más bien, nosotros como cristianos somos llamados a vivir esta fecha, como cada día de nuestra vida, con estas características: mente sobria, vida justa y voluntad piadosa. Si nos sentáramos a la mesa, quizá la mayoría de la iglesia tendrá la oportunidad de la noche sentarse a la mesa como familia y tener una cena de Navidad. Pero si nos sentáramos a la mesa con estas tres características, ¿habría diferencia en nuestras reuniones de Navidad? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque la sobriedad me haría ver con claridad el momento en el que nos encontramos. Que no es un momento para la carne, que no es un momento para el vicio, sino que es un momento para adorar a Dios, incluso cuando comemos. Recuerde que incluso la comida es una forma de adorar a Dios. Justamente y piadosamente. Mis hermanos, ¿cuánta falta hace que nosotros como creyentes vivamos de esta forma en medio de una sociedad que se llama cristiana? Usted se va a encontrar, nos hemos encontrado con personas que dicen, yo soy cristiano. Y a lo mejor hasta nos alegramos, qué bueno, yo también soy cristiano. Y luego nos damos cuenta del poco esfuerzo que requiere o que hacemos para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque a la menor provocación cedemos por completo.
no nos resistimos absolutamente nada. Pero la vida cristiana, pero en la encarnación de Cristo, nos enseña un camino diferente. Quiero recordarles, hermanos, con base en esta escritura, que hoy estamos recordando culturalmente el nacimiento de Cristo, pero para nosotros su nacimiento va más allá de una simple fecha, sino de un acontecimiento que culmina en su resurrección y en su entronización. Concluyo con el verso 14. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. En esta noche, en las mesas, en nuestros hogares, alrededor de esa mesa, se tiene que sentar gente que ha sido redimida de toda iniquidad y que ha sido purificada, y que debemos ser celosos de buenas obras. Mientras otros pueden sentarse para dar lugar a todo tipo de vicios, a todo tipo de excesos, a todo tipo de pecados, la iglesia debe sentarse demostrando que es un pueblo que ha sido purificado, un pueblo que ha sido lavado, un pueblo que ha sido redimido, que ha sido rescatado. Porque solo si hemos experimentado esta gracia es que podemos tener una vida diferente, una vida distinta. El verso 15 dice: habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, ninguno te menosprecia. Así que yo quiero que usted podrá pensar: ¿será que el pastor estaba enojado? Usted podrá ver en estas palabras que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta no lo estaba haciendo con un romanticismo así de, ay, mis hermanitos cretenses. Estaba escribiendo con un puño y con una letra enérgica, y luego en ese mismo tenor le dice a Tito: Tito, cuando tú leas esta carta, léela con energía, repréndelos, que entiendan que hay energía en tus palabras, porque seguramente Pablo estaba escribiendo con una energía, porque había algo que corregir en la iglesia. Y mis hermanos, nosotros tenemos que aprender esto para anticiparnos, o quizá en alguna de nuestras vidas también corregir lo que no está bien. Por eso es que esta predicación no podría ser en otro tono, ¿sí me está entendiendo? Porque el mismo tono de la carta implica energía. Usted estará pensando: ¿será que el pastor se enteró de mi cena de Navidad? ¿Cómo me pongo? Por eso lo dijo. No, la verdad es que pero no podía yo hablar de otra manera, porque es el tono de la carta. ¿Me entiende? Es el tono de la carta. Así que no podía decir hermanito, porque Pablo no estaba escribiendo en ese tono. Y ese tono tiene que ser expresado también en la enseñanza. Consideremos que la encarnación de Cristo nos llama a una vida santa en medio del mundo, y vivamos como gente redimida, rescatada y purificada.